Buenas tardes a los que están llegando. Vamos a esperar que llegue un poco más de gente. Gracias a la gente que está llegando. Vamos a esperar que llegue un poquito más y comenzamos. Hoy está más lento hoy día para empezar. Bueno, vamos a comenzar para no atrasarse tanto. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video de Hablemos de Autismo y del Síndrome de Turner. Hoy día vamos a enfocarnos en un concepto que se llama RCB y vamos a explicar un poco de qué se trata y de qué sirve con respecto al trastorno del espectro autista. Para los que no me conocen, me dicen Iristos en internet y yo tengo un hijo con trastorno del espectro autista nivel 3 y una hija con trastorno del espectro autista nivel 1 que también tiene síndrome de Turner. Ya, vamos a comenzar. Eh, en el trastorno del espectro autista, a diferencia de otras realidades de salud mental, existen determinantes biológicos que afectan de una manera mucho más profunda que, por ejemplo, a una persona que tiene TDAH, que si bien es cierto también tiene afectaciones biológicas. Un saludo para ti, Carolina. Bien, un poquito mojados por la lluvia, pero bien. Pero la diferencia es que la afectación biológica que afecta al TDAH versus la que afecta al TEA, la del TEA es más compleja porque involucra una afectación mayor a distintas partes del funcionamiento del sistema nervioso central. Entonces, hay una sigla que inventó el psicólogo Statt que tiene que ver con, en el fondo, y esto no está pensado para el autismo, pero es aplicable para el autismo. Él plantea de que todos los seres humanos deben tener siempre un repertorio de comportamientos básicos. Y esos comportamientos básicos son en el fondo fomentados, educados, estimulados por el círculo más cercano del menor de edad o el niño o el adolescente y en algunos casos también por su entorno social y cultural. El tema es que un niño que no tiene TEA, obviamente, tiene más probabilidades de aprovechar el RCB que un niño que tiene TEA. Pero la diferencia está en que en el repertorio de comportamientos básicos, en el caso de las personas que no tienen TEA, es algo que se inculca en la niñez y en la adolescencia y queda incrustado en el fondo en la estructura de la personalidad de la persona que no tiene TEA. La diferencia con las personas con TEA es que el RCB es una realidad que hay que estimular constantemente desde que nace hasta que fallece, porque no es algo que se logra quedar de manera permanente y constante, sin una estimulación que sea periódica. Bueno, finalmente, ¿qué es el RCB? ¿Qué es el repertorio de comportamientos básicos? Todo ser humano tiene una capacidad sensitiva, emocional, tiene una capacidad innata de lenguaje, que es lo que dice Chomsky, pero también lo que dice Vygotsky, dos importantes exponentes de la psicología y de la psiquiatría, pero también en el caso de Chomsky de la lingüística. Repertorio de comportamientos básicos. Si bien es cierto el lenguaje es una capacidad innata del ser humano, también lo es el pensamiento, pero no es una capacidad ejecutada por todos los seres humanos. Existe efectivamente, oye, muchas gracias a la gente que le está dando me gusta, existe efectivamente personas que tienen la capacidad fonoaudióloga de expresarse verbalmente, tienen el aparato verbal en perfectas condiciones, pero finalmente el aparato fonoarticulador, las cuerdas vocales, la tráquea, etcétera, finalmente no es ocupado por la persona. Este es el caso del trastorno del espectro autista, pero eso no implica que la persona no puede pensar y que no tenga un lenguaje dentro de su cerebro. Existe un lenguaje, existe un pensamiento dentro de la persona que tiene trastorno del espectro autista, incluso la que es no verbal. Ese pensamiento no es igual al que se expresa desde su corporalidad hacia afuera. Nosotros siempre decimos que nosotros no podemos ver lo que realmente piensa y siente un ser humano. Eso pasa con una persona que tiene TEA y que no tiene TEA.
Pero en el caso del TEA, el problema es que no siempre lo que se expresa, lo que se muestra, es lo que realmente la persona siente o quiere. Un saludo a Esther Donoso, un saludo a Jackie, un saludo a Olga. Entonces, claro, en todos los casos no podemos saber lo que piensan, pero las personas que no tienen TEA pueden expresar muchas veces a través de su gesto facial, a través de su corporalidad, por ejemplo, ponerse así, expresarse a través del cuerpo e incluso a través de las palabras. Tú puedes en el fondo desnudar lo que piensas, lo que sientes o lo que quieres que los demás crean o piensen de ti. Pero las personas que tienen TEA, más del 55%, tienen una alteración que no les permite comunicarse verbalmente. Muchas gracias, Pedro. Entonces, el gran problema es, ¿podemos saber lo que realmente una persona con TEA siente, piensa? ¿Lo que vemos es lo que la persona con TEA quiere expresar? Por ejemplo, cuando tiene una crisis, ¿la crisis es una expresión de lo que piensa y de lo que siente? Claramente no. Entonces, en ese sentido, el RCB es algo que hay que ejecutar constantemente. ¿Cómo se ejecuta el RCB, el repertorio de comportamientos básicos? Es, eh, es estimular el lenguaje en la persona, aun cuando tenga 28, 30, 40, 50 años. Porque cuando estimulamos el lenguaje, estamos estimulando también que piense, que pueda autoentenderse. Uno de los grandes conflictos en el trastorno del espectro autista cuando hay severidad o cuando hay crisis es que la persona no logra entenderse a sí mismo, no logra autointerpretarse. ¿Puede un TEA que ha terminado bien su enseñanza media estudiar medicina? Me imagino que te refieres a un TEA nivel 1. Bueno, si le da el puntaje, supongo que sí. Eh, Ahora, si tiene TEA nivel 1 con baja severidad, creo que no hay ninguna norma que le impida ejecutar la medicina. Bueno, de hecho, hay médicos que tienen TDAH, aunque el TDAH es mucho más tratable que el TEA, pero depende del nivel de autismo de la persona principalmente. Pero que yo sepa, en Chile no hay una norma eh, que impida que una persona que tenga un trastorno de salud mental pueda ejecutar la medicina. Hace poco estaban solicitando la inclusión en la universidad por la edad. No sé, no sé a qué te refieres con eso de la inclusión por edad. O sea, hoy día no hay un sistema de admisión inclusiva en las universidades. De hecho, nosotros participamos en una modificación de un proyecto de ley de la 20.422, que es de la ley de la discapacidad, para tratar de abrir cupos en la enseñanza superior a personas con discapacidad. Por ejemplo, las personas que tienen discapacidad física, las personas que tienen discapacidad visual o auditiva, que tengan en el fondo un acceso a la universidad sin tantos prerequisitos. Un saludo a Abraham, pero no ha avanzado mucho ese proyecto. Bueno, como les decía, todo ser humano necesita ser estimulado. Un joven con TEA podría tener documento de conducir. TEA nivel 2 y TEA nivel 3 claramente no se lo van a dar, porque de hecho lo más probable es que no va a poder terminar la enseñanza básica, que es, y hay que tener la enseñanza media completa. Un TEA nivel 1, bueno, no sé, depende del nivel de severidad. Eh, si tiene TEA nivel 1 y tiene una baja severidad y tiene buenos medicamentos, no sé, porque ahora yo estaba leyendo que, no es ahora, pero hace más de medio año, se está tramitando un proyecto de ley en el Congreso para no permitir que las personas que tomen medicamentos psiquiátricos conduzcan. La verdad es que yo creo que ese proyecto de ley es un poco pasarse de la raya, porque por ejemplo hay personas que son bipolares y que toman sus medicamentos y son personas que están muy bien, muy reguladas. Y creo que prohibirles manejar es un poco abusivo. El nivel de TEA lo tiene que diagnosticar el psiquiatra. No hay un lugar donde haya que específico para diagnosticar el nivel. No es necesario hacer el test A22 ni nada de eso. Solo básica. Claro, pero es que por eso les digo, una persona con TEA nivel 2 y TEA nivel 3 claramente no podría conducir. O sea, no, sería súper peligroso para la persona y para el resto. Pero una persona con TEA nivel 1 con baja severidad, yo creo que sí. Pero como les digo, hay un... No, yo no estoy de acuerdo con ese proyecto de ley, yo creo que se les pasó la mano. Eh,
Porque, por ejemplo, en Chile no hay una norma que diga que una persona que consuma marihuana no pueda manejar. Y hay mucha gente que conduce bajo los efectos de esa sustancia. Entonces creo que castigar a las personas que tienen la valentía de asumir que tienen una necesidad médica de salud mental y tienen la valentía de ser súper responsables con sus medicamentos, creo que prohibirles manejar es pasarse de la raya. Además que es súper invalidante. Por ejemplo, para las personas que vivimos en lugares donde el supermercado te queda a 20 minutos en auto, cortar la posibilidad que esa persona se desplace en auto, no sé, creo que es como castigar a la persona por tener un tema de salud mental. Ahora, una persona con esquizofrenia, claro, ahí yo creo que es otro tema. Ya, no, yo claramente una persona que tiene un trastorno esquizofrénico sería peligroso que tuviera licencia de conducir. Pero por ejemplo una persona con bipolaridad, con sus medicamentos al día, una persona con TDAH, una persona eh, con depresión perfectamente puede conducir. O sea, no veo impedimento lógico, no veo que exista una lógica que permita invalidarles conducir. Obviamente una persona con T a nivel 2 y 3 no podría y sería súper riesgoso que les entregaran una licencia a conducir. La mitad de Chile tiene depresión. ¿Sabes que no? Yo creo que no. Yo creo que tenemos otra patología en Chile, pero depresión no. Trabajando en el centro, un caballero de mucha edad terminó en tragedia pasándose rojo. Sí, es que eso es otro tema. Yo creo que cuando las personas tienen ya cierta edad, no se les debería renovar la licencia de conducir. Porque obviamente hay una atrofia muscular, hay una atrofia en la motricidad que les permite, obviamente les impide reaccionar de mejor manera. Mi hermano tiene esquizofrenia y es chofer de locomoción colectiva y lleva 35 años manejando. Pero tendrá esquizofrenia, porque si tuviera esquizofrenia no podría manejar. Pues. Quizá a lo mejor lo diagnosticaron mal, porque la esquizofrenia como tal, no, pues no podría, o sea, no podría estar en su sano juicio para conducir. ¿No será que a lo mejor tiene psicosis nivel uno? Porque hay dos niveles en la psicosis. Hay una psicosis que es súper tratable y hay otra que es mucho más compleja, que obviamente la persona no podría nunca manejar ni llevar una vida normal. En la Universidad de Chile, pero así hace poco, no creo. ¿No será que ahora lo diagnosticaron con eso? Porque si lo hubieran diagnosticado, es que una cosa será que tiene rasgos, porque tener esquizofrenia como tal es complejo. Es que es muy complejo. Es muy difícil que una persona pueda llevar... pero él está con un plan de medicamento y solamente eso. O sea, pucha, me alegro si es que él tiene la posibilidad de poder desarrollarse en ese ámbito. La verdad es que sería una excepción dentro de las personas que tienen esquizofrenia. O sea, en ese sentido, mira, yo creo que a lo mejor está mal diagnosticado y anafranil, ¿ya? Porque en general la medicación para la esquizofrenia deja a la persona súper planchada. Y eso hace que versus los elementos de la esquizofrenia quedan medianamente en un punto intermedio. Pero lo normal es que la persona con esquizofrenia va a tener muchos eventos. Ahora, tienen que recordar que la esquizofrenia, a diferencia de la psicosis, eh, es menos violenta. ¿Ya? La psicosis sí es mucho más violenta que la esquizofrenia. Esto es un modo, esto es un chiste de psicología, de que en general el esquizofrénico es la persona más amistosa del mundo. ¿Por qué? Porque siempre anda viendo gente que no existe y interactúa y se relaciona con esas personas. O sea, diversas tablas para la esquizofrenia no. O sea, en general hay... es que por eso te digo, hay una cosa que se llaman rasgos de y otra cosa es tener la patología de. Yo creo que a lo mejor tiene rasgos. En general la esquizofrenia es un camino casi sin retorno.
Son muy pocas las personas que precisamente porque tienen rasgos de esquizofrenia, pero no esquizofrenia como tal, es muy difícil que una persona con esquizofrenia como tal pueda desarrollarse de la mejor manera posible. O sea, lo ideal sería que pudieran llevar una vida normal como la puede llevar una persona con TDAH, pero la verdad que es muy poco probable. La verdad que es una patología muy maldita, que tiene muchas curvas, en el sentido de que la persona de repente puede estar súper bien y tiene caídas súper fuertes, y lo peligroso es que esas caídas súper fuertes le pueden costar la vida. ¿Ya? Como les digo, en general la persona esquizofrénica versus la persona que tiene psicosis, la persona esquizofrénica no es preponderantemente violenta. ¿Ya? En cambio, la persona que tiene eventos psicóticos, sí, en general tiene una actitud mucho más violenta y en general se manifiesta a través de la agresión. Que estudia kinesiología y se medica con... O sea, la kinesiología... Pero no entendí por qué pusiste eso, pan con palta. Entonces yo creo que a lo mejor lo diagnosticaron mal. Cosa que no sería, pero para nada anormal. Yo conozco gente que... O sea, a mí me tocó ir a un hospital psiquiátrico de acá de Santiago por una persona que estaba internada por supuestamente tener eventos esquizofrénicos y psicóticos. Esa es una combinación súper complicada. Y me pidieron hacer una evaluación. Entonces ya entré, miré, me relacioné con la persona y la verdad que no, pues estaban equivocados, el diagnóstico era otra cosa y pucha, la persona logró salir del hospital psiquiátrico, volvió con su familia y pucha, fue súper, para mí, una experiencia súper bonita de poder cooperar en ese sentido. Pero claro, tienes que pensar que hay personas que han sido diagnosticadas bajo ciertos parámetros que hace muchos años eran considerados válidos, ¿ya? Y hoy día no. ¿Ya? Así que bueno, yo me alegro por tu hermano si es que se ha podido desarrollar así eh, y si el plan de medicación le ha funcionado bien. Eh, Sería una persona extremadamente afortunada dentro del mundo de las personas que tienen esquizofrenia. La verdad que como les digo, la esquizofrenia es una enfermedad que de afuera se puede ver chistosa, pero de adentro es una enfermedad que para el entorno familiar es extremadamente compleja. ¿Qué pasó con Perú? Las alertas para creer que una persona con 11 años tiene TEA. Es que si no... mm, a ver, lo que pasa es que surja una sospecha a los 11 años es un claro indicio que lo más probable es que no sea TEA. El TEA se manifiesta desde la infancia, no se manifiesta en la adolescencia. Entonces, lo más probable es que no sea por el lado del TEA. Puede ser, por ejemplo, lo más probable que sean rasgos que se confunden con el TEA, como son rasgos bipolares o rasgos de TDAH. Pero a los 11 años no. Los primeros síntomas... Bueno, lo que pasa es que junto con la psicosis y el TEA son tres patologías que tienen un hilo en común, una alteración de la percepción de la realidad. ¿Ya? Esa es una de las principales características del TEA, de la esquizofrenia y de la psicosis. Lo que pasa es que van en distintos niveles. ¿Ya? Lo que pasa es que en el caso de la esquizofrenia, la alteración de la percepción de la realidad puede llevar a la persona a relacionarse con gente que él cree que está ahí y llevar una relación intensa, porque hay diálogo, incluso relaciones emocionales, pero también muchas veces relaciones súper agresivas. Estas son las personas que, no sé, pues dicen, no sé si se acuerdan un caso, un chico que acuchilló a un cura católico en una iglesia. Claro, el cabro tuvo un evento esquizofrénico, donde él decía que escuchaba una voz que le decía que tenía que atacar al cura tal día, tal hora, etcétera, etcétera. ¿Ya? Esas son como las características de la esquizofrenia principalmente, para tratar de separarlo, porque una persona con esquizofrenia tiene muchas características de una persona con TEA, porque hay que recordar que el TEA era parte de la esquizofrenia. Antiguamente, por eso a veces las personas dicen, oye, pero ¿cómo ahora hay más TEA y antes no había?
No, sí había. Lo que pasa es que eran diagnosticados como personas con esquizofrenia o con psicosis infantil. Eh, el estudio madre es de la esquizofrenia. Entonces, eso. No, es que por ejemplo puede ser, hay que recordar que, por ejemplo, los medicamentos para la psicosis y para la esquizofrenia son los mismos que se usan para la bipolaridad, para el TEA, en parte para el TOC y en parte para el TDAH. Los medicamentos son permanentes. En el caso de la esquizofrenia, sí, son permanentes y generalmente se van incluyendo más. Depende cómo los metabolice el cuerpo de la persona. Por ejemplo, una persona que no sé, hay eventos de esquizofrenia que hacen que la persona no coma mucho. Lo mismo que en eventos psicóticos. Eh, yo una vez me tocó ver un caso de una persona con esquizofrenia que... esto es un poco fuerte, ¿eh? Eh, Se comía su defecación porque creía que le llegaba un chocolate desde el cielo. Y era súper difícil convencerlo que no tenía que hacerlo. Y es súper complejo ver un ser humano grande hacer eso. Eh, bueno, es que, a ver, nos desviamos del tema, pero no importa. El tema es que en general las patologías de salud mental invalidantes, como son la psicosis, como es el TEA, como es la esquizofrenia, generalmente impiden que la persona se desarrolle profesionalmente, incluso siendo muchos de ellos profesionales. También, por ejemplo, la bipolaridad tiene un punto en que puede llegar a que la persona ya no puede ejercer su profesión o trabajar porque su salud no se lo permite. Porque empiezan a tener muchos eventos de crisis y finalmente, claro, eso hace que finalmente no les permiten seguir trabajando. Entonces, efectivamente, a diferencia de otros países, Chile no tiene mucho tema de apoyo en eso. O sea, si la persona, su patología de salud mental avanza a punto crítico, no hay un apoyo del Estado para que la persona se pueda desarrollar. Por ejemplo, si yo tengo un funcionario que su nivel de bipolaridad avanzó mucho, en vez de colocarlo en un espacio donde va a tener que interactuar con otro y va a tener roce y eso va a gatillar crisis, mejor lo hago trabajar, por ejemplo, en teletrabajo. Pero eso en Chile no tenemos ese tipo de espacio. Ahora tienen que pensar que la pensión de discapacidad por salud mental es una especie de chiste en día. Hoy en día es aproximadamente 220.000 pesos. O sea, por ejemplo, para una persona que no sé, pues, tenga una profesión y que no sé, pues ganaba 1,5 millones, 1,8 millones, y de repente ya no puede seguir trabajando, que te den 200.000 pesos y que te manden para la casa, igual es como complejo. Un saludo a Cela López. Ella dice, mi hijo es TEA y está pasando por un cuadro de TOC súper complicado. ¿Qué edad tiene tu hijo y cuánto mide y pesa más o menos? El TOC, como lo hemos conversado, que es el trastorno obsesivo compulsivo, es una característica muy fuerte en el trastorno del espectro autista, pero que no es lineal, o sea, tiene momentos de pic, baja, desaparece, aparece. A veces son como eventos que pueden durar semanas, algunos días, etcétera. Ahora, generalmente en la preadolescencia y en la adolescencia, la persona con TEA tiene muchos eventos obsesivos. Eh, bueno, la medicación que generalmente se usa más para eso es usar quitepina, en algunos casos aumentar el aldol, para que en el fondo la persona no se quede pegada en las ideas y en las acciones y en las cosas. Ahora, sí es súper normal que una persona con TEA va a llegar a un punto en que va a tener como ciertos patrones obsesivos que no va a romper. Por ejemplo, no sé, eh, que no le guste dar la mano a las personas si siente mal olor. Yo creo que con eso no le hace daño a nadie. Que no sé, pues no quiera tomar agua de un vaso que no esté 100% limpio. Tampoco yo creo que le hace daño a nadie. Que no sé, no quiera comer
cosas de color rojo. Yo creo que tampoco no le hace daño a nadie con eso. Ya, esa yo creo que es la gran diferencia de cómo se manifiesta el TOC, aunque en algunos casos las obsesiones en el TEA sí pueden ser complejas, porque tienen que ver con actitudes y con acciones. Por ejemplo, con acciones de golpear, con acciones de destruir. Claro, ahí obviamente no es una situación gratificante, pero yo creo que hay que aceptar que hay ciertas cosas en las cuales no vamos a poder convencer a nuestras hijas, a nuestros hijos de ceder. Y en eso hay que aprender a lograr una fusión entre las necesidades de la persona con TEA y el mundo. Tiene que haber un punto intermedio. El otro día volvieron a tocar el tema de una mamá acá de Maipú, que tiene un hijo con TEA. No sé de qué nivel es, pero como escuché que está en pie, me imagino que esté a nivel 1. Entonces estaban pidiendo que las campanas del templo este católico no la hicieran sonar más. Y esto ya había pasado, ya esto ya había salido en la tele, ya habían hecho el reclamo. Entonces decían, no, es que esto afecta a todas las personas con TEA. La verdad es que no es tan así, porque la hipersensibilidad acústica, si bien es cierto, es un rasgo que se manifiesta en el TEA, no es exclusivo del TEA, ni es mayoritario en el TEA. Yo aquí en mi casa tengo dos personas con TEA y les puedo decir que ponen la tele súper fuerte, ruido fuerte y no... Ahora, tiene que ser mucho, 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 muy intenso como para que se afecten. Eh, pero, por ejemplo, a mi hija nunca le ha complicado las campanas de esa cuestión. Yo la verdad ni me acuerdo de haberla escuchado de nuevo, esas campanas. Pero entiendo que el niño a lo mejor le puede afectar. Ahora, generalmente esto afecta más cuando las personas con TEA no tienen medicación, no están en un plan de medicamento. Entonces, obviamente el sistema nervioso funciona, no sé si decir la palabra mal, pero obviamente la frecuencia auditiva les afecta un poco más. Pero con el plan de medicación debería regularse. Ahora, obviamente cortar por lo sano es porque las campanas no las van a dejar de hacer sonar, porque aquí el alcalde pasa metido en esa cuestión de templo. eh, la otra vez hubo un evento que era de funcionarios de la municipalidad y lo hizo en el templo católico de Maipú. Bueno, y finalmente yo creo que como no van a dejar de hacer sonar esas campanas, porque creo que ya habían reducido de que sonara cada una hora a que sonara 3 o 4 veces al día, no sé cómo es la cuestión. Como le digo yo, la verdad que ni me acuerdo de haberla escuchado de nuevo. Lo más lógico sería que la iglesia pagara el cambio de los vidrios de la casa del niño por estos vidrios que son de aislación de ruido, y que el Senadis cumpla su deber alguna vez y le dé audífonos de supresión de ruido, para que así el niño pueda ir al colegio tranquilo y su mamá pueda estar tranquila y el niño pueda estar tranquilo también. O sea, yo creo que hay un punto en que no podemos pedir al mundo que viva en función de nuestros hijos porque no va a pasar. Eh, por algo el Estado de Chile ha decidido no construir más escuelas especiales. Por algo, si se cierra una escuela especial, el Estado no hace nada por construir otra o por abrir otro o por pedir que por favor se abran más cupos, nada. O sea, no, al Estado hoy día, en el gobierno actual y en el gobierno anterior también, la verdad que les da lo mismo si hay o no hay escuelas especiales. Entonces, frente a un hecho concreto como ese, yo creo que lo más lógico es buscar una solución intermedia. Y la solución en ese caso pasa porque si la iglesia va a hacer sonar su porquería de campana, bueno, que le paguen los vidrios. Y para la iglesia pagar esos vidrios, ¿qué va a ser? Una, eh, un almuerzo va a ser para ellos, ¿cachai? Eh, entonces, bueno, volviendo al tema, las características obsesivas sí son rasgos que se presentan en el TEA, pero son rasgos que no son permanentes en el tiempo y se pueden trabajar con medicación. Yule dice, pregunta, ¿por qué señalan que el TEA es una condición y no un trastorno? SEA o TEA. Bueno, eso es una discusión que viene de hace muchos años atrás. Eh, También viene por una... O sea, hay tres cosas que están fomentando esto. ¿Ya? Una es que personas que tienen, por ejemplo, TDAH y otras realidades, no quieren que se use la palabra trastorno, porque lo ven, según ellos, como algo negativo. El segundo aspecto es porque la palabra
condición la traducen mal y la asumen como que condición y, y trastorno serían exactamente lo mismo, pero que condición sonaría más bonito. ¿Por qué hay una diferencia? Y bueno, y el tercer elemento es porque obviamente hay intereses internacionales de tratar de lograr otra vez eh, por una institución que se llama MAP, Movimiento de Amor Pedófilo. Tienen su página web y toda su chuchoca. Mueven millones de dólares en el mundo. Yo estoy esperando que llegue a Chile una película que se llama Sound of the Freedom, el sonido de la libertad, que se trata sobre la explotación sexual infantil. Eh, Creo que una película que a pesar de todos los obstáculos que le han puesto, le ha ido bastante bien y que la verdad que no habla nada que no sea absolutamente real. El tráfico de niñas y niños y adolescentes es una realidad. La explotación sexual infantil es una realidad. ¿Ya? Eso no lo inventaron, no están exagerando, nada. Se trafican niños, lamentablemente, se roban niños y también hay familias que venden sus hijos. Y hay gente que paga para cometer un acto que yo creo que no puede ser más aberrante. Y finalmente después a los niños no sé cómo decirlo, eh, los cortan y venden sus órganos, sus ojos, sus córneas, todo lo posible, y finalmente terminan de seguir lucrando con ellos a través del tema de asesinarlos. Eh, ¿Y por qué estamos hablando de esto? No me acuerdo. Entonces hay un movimiento que movimiento de amor pedófilo, que lo que está buscando es de que no exista el concepto de trastorno y de cosas que sean consideradas como aberración, como es la pedofilia. La pedofilia es una aberración. Lo que ellos están buscando es que se considere que la pedofilia es algo válido. Lo que ellos quieren es que un hombre grande, un adulto, pueda tener una relación afectiva con una niña o un niño. De hecho, una de las formas que han ocupado fue intervenir en un movimiento de neurodiversidad, neurodivergencia. Lo tienen absolutamente controlado. Y son los que han financiado este movimiento. Y ojo que yo diferencio entre estas personas, que son del movimiento de amor pedófilo, y las personas que hoy día hablan de neurodiversidad, neurodivergencia, porque claramente no tienen idea de esta otra situación, no son culpables de eso. No podría culpar, no sé, a ver, no podría culpar, por ejemplo, al presidente de la República por ocupar la palabra neurodiversidad, porque claramente él vive en un mundo en el que no tiene relación con este tipo de cosas y que obviamente tampoco nadie ha tenido la inteligencia en el gobierno de decirle, sabe, presidente, queremos informarle que ocurre esto, otro, aquí y allá. Cosa que en otros países sí se sabe. O sea, la pelea de esta gente de movimiento de amor pedófilo en tratar de intervenir en la ONU y en todos los países ha sido un gastadero de plata gigante. La verdad es que en casi ningún país les ha ido bien. Yo les recuerdo que acá en Chile hace poco se reconoció que habían unas tesis universitarias donde hablaban de la validación de la pedofilia, colocándolo como casi algo natural. Eh, yo sé que por decir estos conceptos lo más probable es que TikTok me va a sancionar, pero creo que son cosas que hay que hablarlas. Entonces, ese es el sustrato que se mueve en este tema. O sea, lo que ellos quieren es que finalmente no sea un delito cometer abuso sexual con un niño, sino que sea considerado algo natural, porque recuerden que la premisa de la neurodiversidad, neurodivergencia, es que no existen los trastornos, es que todo es una variación natural y que hay que dejar fluir a la persona. Por eso ha sido súper peligroso que incluyan obsesivamente incluso una imagen que pertenece a los logotipos del amor pedófilo. Yo creo que acá en Chile no tienen idea que esos logotipos son de estos movimientos de abuso sexual infantil. Eh, y la verdad que uno también se cansa de tratar de estar diciendo que por favor reaccionen eh, y que despierten, o sea, colocar, como lo han hecho últimamente, la bandera de la comunidad homosexual en todas las marchas del autismo, igual es como, o sea, cuando es el día del orgullo gay, yo creo que hay que respetarlo y dejar que ellos se expresen. Pero ¿por qué cuando es el día del orgullo autista, que no es en junio, eh, ¿por qué meten la bandera de la diversidad sexual? Cuando son dos realidades que no tienen nada que ver una con la otra. No estoy diciendo que no puedan haber personas autistas que sean gay, porque puede pasar, porque la
La homosexualidad está en toda la naturaleza humana. No que todas las personas son, sino que eso es parte de la naturaleza. O sea, eh, se calcula que aproximadamente el 25% de la población mundial es homosexual. Eh, pero ¿por qué no respetar el espacio de la persona del mundo autista? ¿Por qué tener que meter la bandera de la homosexualidad? ¿Por qué meter el símbolo del infinito que es del movimiento por pedófilo? ¿Por qué? ¿Para qué? Era tan simple como buscar un poco de información y darse cuenta que ese símbolo y esos colores son de el movimiento amor pedófilo. Que el movimiento amor pedófilo y la homosexualidad son dos movimientos absolutamente distintos. De hecho, estos tipos trataron de pedir a Rolando Jiménez, que es el presidente del móvil, creo que se llama, que les ayudara para que la pedofilia no quedara como despenalizado, porque hoy día la pedofilia en Chile está penalizada. Pero y le trataron y le pidieron que interviniera, pero obviamente él dijo que no lo iba a hacer y lo dijo públicamente que ellos no iban a favorecer la pedofilia. Pero bueno, el tema de decir que es condición es una forma de estos organismos internacionales de tratar de incidir para lograr que no exista el concepto de trastorno y que lo que ellos hacen se considere válido. ¿Ya? Esta es una explicación súper larga y de hecho lo que yo estoy diciendo igual es una síntesis. Tendría que explicarle de dónde surgen estos movimientos de pedofilia, cómo se financian, tienen financiamiento internacional y sería súper largo de explicar. Lamentablemente están incrustados en todos los organismos internacionales, están metidos en la banca, están metidos en el comercio internacional, están metidos en religiones, lamentablemente han infectado mucho. Entonces, pero el trastorno del espectro autista está reconocido como trastorno tanto por la Organización Mundial de la Salud. Ustedes mismos pueden entrar a la página de la Organización Mundial de la Salud y van a ver que se refiere al trastorno del espectro autista como trastorno. Y también por la Organización Americana de Psiquiatría. El resto, para la gente que defiende que sea, claramente ellos no tienen nada que ver con el movimiento por pedófilo, obviamente. Y ellos están manifestando lo que ellos consideran que es algo válido. Se enojan cuando uno dice que es un trastorno, pero bueno, tiene que primar la razón. O sea, no es solo cerebral, involucra el cómo funciona el cerebro y cómo funciona el sistema nervioso central y cómo funciona incluso el funcionamiento de la mayoría de las glándulas y las neuronas de la persona. Una persona con esquizofrenia toda su vida se recupera. O sea, es que depende de lo que llames recuperarse. Porque si lo que logra es mantener un equilibrio en su vida, estaríamos bien. Pero que se le quite la esquizofrenia, no. Salvo que, como dije, que sea un rasgo esquizofrénico. Me diagnosticaron con depresión severa y todos los días veo cosas feas. A ver, el ver todos los días cosas feas depende de lo que te refieras con eso. Si tú dices que estás viendo cosas, de ver cosas, eh, claramente tienes que pedir ayuda porque estás entrando en un proceso alucinógeno. Pero si lo que tú te refieres es como que cada vez que, no sé, pues tú ves la tele, ves el diario, empiezas el computador, como que te conectas solo con lo negativo, bueno, eso es un proceso súper desagradable, pero normal. Muchas gracias a The Soul, muchas gracias. Eh, pero eso se trabaja con un medicamento que lo que te va a ayudar es a que no te quedes en tu cerebro pegado en ciertos temas. Eso también te va a ayudar a descansar, porque obviamente cuando uno tiene el cerebro pegado en un tema todo el día, rumiando el tema, hay un agotamiento físico. Y obviamente hay un mal descanso y eso obviamente repercute en toda la salud. Pero la depresión severa hoy día tiene un muy buen tratamiento. Ahora, cuando es una depresión que pasa endógena, obviamente no se te va a quitar la depresión, pero va a ser una vida muy llevadera. Sí, es que no es solo, es que lamentablemente ha pasado. Es que no me gusta mucho hablar de eso porque yo soy muy visual. Entonces, la primera vez que lo vi quedé súper congelado y traté de salir inmediatamente porque hasta el día de hoy tengo pegado ese olor aquí en la nariz. Es muy fuerte ver eso. Pero también hay que decirlo, en el mundo del TEA, el jugar con los excrementos cuando son chicos es lamentablemente una situación un poquito fuerte. Eh,
Yo la primera vez que vi a mi hijo jugar con el excremento, la verdad quedé pero congelado, no reaccionaba. Eh, y no sabía si tomarlo y meterlo en la ducha, no sabía si lavarle las manos. Al final me metí con él, con ropa y todo, me metí con él a la ducha a bañarnos completo. Porque la verdad no sabía qué limpiarle y qué no, mejor preferí bañarlo completo, tratar por todos los medios de que no se hubiera metido las manos a la boca. Le lavé como 30.000 veces los dientes. Hasta que un día conversando con el médico me explicaba, mira, me dijo, no te compliques tanto, me dijo, mientras sea su excremento no va a pasar nada. Igual yo lo quedé mirando así como, oye, no me pidas que esto sea algo que yo acepte así como así. La verdad que de todo lo que yo había estudiado hasta esa fecha, jamás, nunca, en ningún libro yo vi que esto pasara. Y la verdad es que esto no sale mucho en los libros. Esto está como parte de lo que callamos los padres y madres de personas con autismo. Esquizofrenia paranoide, es que la paranoia es una parte de la esquizofrenia. Ahora, también hay psicosis que se manifiesta a través de la paranoia. Como dije, la diferencia entre la esquizofrenia y la psicosis es que el esquizofrénico generalmente no va a pasar a la violencia. En cambio, el psicótico sí. Cuando se junta la esquizofrenia con la psicosis, ahí sí ya es súper complicado. Tiene 1,84 m y pesa 57 kilos. Eh, bueno, creo que ya parece que te alcancé a explicar lo del TOC. O sea, en la ley del trastorno del espectro autista, nosotros fuimos los que peleamos junto con Autismo Cuarta Región que quedara como trastorno, versus la mayoría de las otras fundaciones, no todas, que no querían que quedara como trastorno. ¿Ya? Por eso ellos dicen que nosotros queríamos dividir a la población autista, pero claramente debimos haber dejado también que quedara que existen tres niveles, porque si no, estamos negando la realidad del autismo. Hay que hacer políticas públicas para los TEA nivel 1, para los TEA nivel 2 y para los TEA nivel 3. Si se hacen políticas públicas con la idea que quieren implementar, los TEA nivel 2, los TEA nivel 3 y los TEA nivel 1 con severidad van a quedar omitidos de la ley. Eh, pero también lo explicó la misma ministra de Salud, el autismo sí es un trastorno, pertenece a la nomenclatura de salud mental y de hecho sacaron un documento para que cortaran con la tontera de que el autismo era una condición. Si yo tengo hijos con TEA, sí, dos. Que leí que los medicamentos a los TEA le producen futuro depresión y disfunciones sexuales. No, para nada. No. Es que no hay ningún compuesto que pueda permitir eso. Eh, porque primero partamos de la base que no existen los medicamentos para el TEA. A diferencia, por ejemplo, del TOC y del TDAH y de la esquizofrenia y de la psicosis y de la bipolaridad, que tienen medicamentos específicos para ellos. Los medicamentos que se usan para el TEA son medicamentos para la bipolaridad, para la psicosis, para el TDAH y para el TOC. ¿Por qué? Porque esas cuatro patologías confluyen en el TEA. Y obviamente elementos esquizofrénicos. Entonces, no hay un medicamento específico para las personas con TEA, no existe. Y producir disfunción sexual, bueno, las personas que toman medicamentos para la bipolaridad, generalmente su apetito sexual no es muy intenso que digamos, ¿ya? Porque es en el fondo el juego para ayudar a la persona a mantenerse en equilibrio. Pero la verdad es que yo te puedo decir que mi hijo, eh, no puedo explicarlo, pero te puedo decir que no. No conozco ninguna persona con TEA que por tomar medicamentos hubiera tenido una afectación en su aparato reproductor y depresión menos. ¿Por qué? Porque la depresión es parte del trastorno del espectro autista. ¿Ya? De hecho, como lo hemos dicho varias veces y hay que repetirlo siempre, hay que estar muy alertas porque la depresión en el caso del TEA se puede manifestar incluso de pequeños. Y es una de las características que lleva muchas veces a las personas con TEA a buscar autoeliminarse. Eh, Así que producir depresión, no, al contrario, los medicamentos por ninguna parte podrían producir depresión. Efectos secundarios provoca la medicación. Que yo sepa ninguno. O sea,
A ver, algunos medicamentos obviamente pueden producir una alteración de la función hepática, pero también hay que sopesar. ¿Qué pasa si la persona se sigue golpeando la cabeza a un punto que en algún momento ya se la fractura? ¿Qué ganamos una cosa con otra? Un saludo a Clau. Entonces, como efectos... Mira, hay unos efectos que generalmente son los que se manifiestan cuando uno dice, este medicamento no se va a poder ocupar con esta persona. Por ejemplo, hay personas que con el aripiprazol reaccionan súper mal, muy mal. Y eso que es de la misma línea del aldol, pero tiene una forma de composición diferente. Entonces, por eso existe el Neuradix o el aldol. Entonces, se va ocupando otro. ¿Cuáles son las características en que uno nota que la medicación no le hizo bien? Por ejemplo, se altera mucho, mucho, por lo menos 2-3 días seguidos. Otro efecto que se nota al tiro es que tienen una pérdida de control de la salivación y en el fondo le cae la saliva sin parar. Y tienen un tema con distonía u otra alteración del comportamiento físico en que tienen movimientos involuntarios o no pueden controlar sus movimientos. En el fondo quieren caminar y no pueden. Quedan como en estado de rigidez. Pero eso se ve en el momento. Entonces cuando pasa, se informa al médico y se cambia el medicamento. Un saludo a Olga. Sí, quiero verla. ¿Sabes qué? El otro día me llegó un correo de Cinemark que decía que la van a traer. Y la verdad es que me aburre un poco el cine, pero sí la quiero ir a ver. Creo que este tipo de películas hay que apoyarla mucho. O sea, me encantaría que viniera el productor para mostrarle mi libro sobre el abuso sexual, pero no creo que esté. Un saludo. ¿Podría dejar disponible esta transmisión? Ah, que la subo a YouTube. Ya, la vamos a subir. Muchas gracias a usted, Kible. Hola, Daniel. Es una sensación sensorial. Muchas gracias, The Soul. Muchas gracias. No, es que yo me compro la ropa igual, porque me carga. De hecho, te podría mostrar un montón de poleras que son del mismo color. Eh, la verdad que nunca me he preocupado mucho de vestirme para el directo. ¿Eh? No soy muy preocupado de esas cosas. Eh, ya. ¿Qué más? Ah, ya, sigamos con el tema principal, porque nos desviamos un poquito. Lo subo mañana en la mañana. Lo que pasa es que hay que esperar un rato cuando se transmite a que se compile en una mejor calidad. Si uno lo baja de inmediato, no queda en una muy buena calidad. ¿Por qué se golpean tanto? Un saludo a Víctor Antonio Aliaga. Un saludo. Ah, muchas gracias. Yo soy de Valparaíso originalmente. No he vuelto a vivir en mi ciudad hace más de 38 años. Pero nací en Valparaíso. ¿Por qué se autoagreden tanto las personas TEA nivel 2 y 3? No es exclusivo el autoagredirse de los TEA nivel 2 y 3, ¿ya? También las personas con TEA nivel 1 que tienen severidad, que son más del 80% de las personas con TEA, nivel 1, pero los tres niveles generalmente sí se da la autoagresión. ¿Es más intenso en el nivel 2 y 3? Sí. La diferencia con las autoagresiones en el TEA nivel 1 es que generalmente la agresión pasa a ser hacia otros. ¿Ya? Eh, y lo peor es cuando, claro, empiezan a agarrar objetos y empiezan a atacar personas, etc. ¿Por qué se da la autoagresión? Generalmente es un intento por tratar de que los demás entiendan que está en una crisis que no puede controlar y está buscando desesperadamente que las personas hagan algo para que su cerebro pare. ¿Qué es lo que pasa en el proceso de la crisis? Los sonidos se intensifican mucho, la persona empieza a ver muy borroso y eso es lo que hace que la persona pierde la sensación de dónde estoy. Nosotros se supone que tenemos 5 sentidos, ¿no es cierto? Pero en realidad nosotros tenemos 6. Y ese otro sentido es el de que me permite a mí saber dónde están mis manos, dónde está mi cabeza, mis ojos, saber que tengo mi estómago, dónde está mi estómago, dónde están mis pies, dónde estoy parado, qué es hacia adelante, hacia arriba, hacia abajo, hacia atrás, etcétera. Bueno, ese sentido falla y obviamente produce desesperación en la persona porque no sabe ni recuerda dónde está, ni con quién está,
y generalmente hay también eventos de alucinación. Por eso la persona se friega mucho los ojos, pestañea mucho, porque en el fondo la persona pierde el sentido de la realidad. Generalmente también esto se suma a un evento psicótico en que la vista queda fija. Generalmente no logra, no, no logra ver una reacción a la luz. Y eso es un síntoma de que el evento tiene incluido un elemento psicótico. Y generalmente tienden a hacer esto como irse hacia adelante, hacer como un grito desconectado de cualquier cosa. Y ya el autoagredirse es una forma de tratar de hacer que el cuerpo reaccione. También tiene que ver con esta sensación de hacer que no duela más, porque en el fondo la crisis duele. Duele a nivel sensorial, perdón, duele a nivel sensorial, duele a nivel físico porque los músculos se contraen, se ponen rígidos, se acelera el corazón y la persona tiene la sensación de que se va a morir. Entonces, por eso llega al punto de la autoagresión o la agresión a terceros. Generalmente cuando es autoagresión y el dolor que se autoinfligen es tan intenso que el cerebro empieza a concentrarse en eso y se desconecta de la crisis, es una forma de aliviarse. ¿Ya? Cuando la agresión se tiende a enfocar a terceros es porque el elemento psicótico aumentó mucho. ¿Ya? Y eso es algo que hay que controlar porque como hemos dicho, después el problema es que las neuronas que tienen que ver con la motricidad quedan con ese registro y la persona frente a cualquier tipo de estrés va a reaccionar de manera violenta, de agredir a otros, incluso de forma automática, ni siquiera porque el niño quiera o no quiera. Va a ser un movimiento involuntario. Pero la autoagresión es una característica muy propia del TEA y también muy propia de la esquizofrenia y la psicosis. Vamos a escuchar a alguien. Perdón que esté tosiendo. ¿Aló? ¿Aló? ¿Me ¿Sí? escucha? Sí, lo escucho. Dígame. ¿En qué lo puedo ayudar? Oiga, sabéis que me gustaría compartir algo que yo considero muy importante, ¿ah? Que Dígame. tiene que ver con las proteínas en el cerebro y el metabolismo. Dígame. Yo tenía muchos problemas, hubo un tiempo tuve muchos problemas con los temas de las agresiones Ujú. a terceras personas y lo que me desencadenó la peor crisis fue cuando empezó esto de la pandemia, Ujú. que yo vivo en San Bernardo, y había un molino, aquí en San Bernardo hay un molino Ujú. que suena a las 24 horas del día y yo lo puedo escuchar y eso me estaba volviendo loco. ¿Usted Y qué tema de hubo salud una mental vez que tiene? yo escuché, ¿qué? ¿Usted qué tema de salud mental tiene? Eh, Se supone que, mira, lo que me diagnosticaron originalmente fue bipolaridad y esquizofrenia, Ya. prodromo de esquizofrenia, pero se dieron cuenta del tema de la hiperacusia, el Ujú. tema del oído, que habían cosas que yo escuchaba, que en realidad las escuchaba por la intensidad, porque yo podía escuchar cosas con mucho menos intensidad. Y ya. Bueno, pero mira, volviendo a la parte importante de lo que hay que comer, hermano, porque esto a mí me sacó de muchas cosas, de muchos Ujú. síntomas. Eh, yo supe que que las proteínas llegan directamente al cerebro y que cuando son proteínas tóxicas producen demencia. Y lo que yo empecé a hacer el primer tiempo fue algo extremo, porque cuando volvió a funcionar el molino después de que empezó la pandemia, eso me volvió loco porque era una cuestión, imagínate, tener ese silencio durante años y que vuelva y saber que no es, fue una wea infernal para mí. Y Ujú.
lo que hice fue empezar a cambiar mi dieta y empecé a hacer algo extremo, que igual es un poco arriesgado. Yo diría que mejor busquen ayuda de un médico en vez de hacer lo que yo hice. Pero lo que yo hice fue empezar a comer puro huevo, puro huevo. Y a la semana empezaron los cambios en los que yo podía hacer esto que yo sabía que le podía pasar a los neurotípicos, que es filtrar los sonidos y olvidarlos. Mira, lo que Y pasa es que las personas, primero no existen los neurotípicos porque no hay una persona que tenga una estructura neurológica igual que otra. El tema de la filtración de los ruidos, lo que pasa es que en el fondo los trastornos como la bipolaridad y la esquizofrenia y el TEA tienen este problema tienen este problema de que el cerebro no es que no procese los sonidos, sino que en el fondo la forma en que se hace la concentración o la focalización en un sonido o en otro no funciona de una manera un poco más primitiva, ¿ya? Pero orgánicamente no hay ninguna alteración, o sea, las neuronas siempre van a estar bien, tienen la misma cantidad, etcétera, etcétera. Ahora, el tema de las proteínas, no existen las proteínas tóxicas. Ahora, lo que sí puede pasar es que la persona tenga una metabolización en el que a lo mejor no nutre bien su cerebro, pero el comer solo huevo obviamente puede ser súper peligroso porque puede subir el colesterol. Y yo la verdad no que, dije que yo recomiendo hacerlo, no dije que yo recomiende hacer eso. Yo estoy hablando de algo que resultó conmigo. Y yo creo que dentro de todos los ítems también deberían revisar eso. Las personas que están padeciendo, especialmente por el tema de la hiperacusia, que es algo realmente te puede llevar a situaciones muy difíciles con tus vecinos. Yo me gané órdenes de alejamiento y me salvé de la cárcel yo solamente por mi diagnóstico. Si no hubiera tenido este diagnóstico, yo no hubiera. claro, lo que Hermano, pasa es que también tienes que entender que la esquizofrenia y la bipolaridad tienen este tema de la fijación en elementos. Entonces, claro, claro. el mismo sonido que a lo mejor efectivamente a tu cuenca acústica llega de un sonido, eh, las características de la esquizofrenia y la bipolaridad van a hacer que lo vas a percibir como que fuera mucho más intenso de lo que realmente es. Y obviamente, claro, es muy lógico que te produzca una mala interacción con los demás. Ahora, obviamente, eh, es parte lamentablemente de la patología, va más allá del tema de la voluntad tuya, y obviamente es un tema que, porque a veces la gente se enoja con las personas bipolares o se enoja con las personas esquizofrénicas porque creen que no ponen de su parte, y no tiene que ver con eso, porque en el fondo esto es un tema que escapa a la voluntad. Es como cuando las personas TEA tienen crisis y la gente le dice, oye, pero edúcalo, y no, pues no es un tema de educación. Te agradezco tu comentario y espero que estés cada día mejor de salud. Ojalá que rescaten eso, porque la parte orgánica también es importante, igual que la parte psicológica, ya porque a nosotros cuando nos mandan a un psiquiatra, no nos mandan por el tema psicológico, nos mandan por el tema orgánico. Si te dan un medicamento, también. Y yo creo que eso es súper importante, hermano, cuidarse el hígado, todo eso. Muchas gracias igual por Ok, que recibirme y estés muy bien. escucharme, hermano. Dios te Gracias, que bendiga. estés bien. Igualmente, chao. Bueno, como dice la señora Janine, las personas con TEA no influye el tema de la alimentación. Eso es una cosa súper importante y hay que repetirla siempre para salvar a las personas de caer en este tema de la biodieta. Así que eso. Jammer. ¿Qué cosa es un jammer? ¿A qué te refieres con jammer, Daniel? Bueno, mientras el Daniel escucha, vamos a tratar de rescatar un poco lo que estábamos hablando al principio, el RCB. El RCB es una nomenclatura de Sat, un psicólogo de los años que falleció más o menos el año, si no me equivoco, 98. Ah, ya, pero eso es un poco extremo también. Eh, entonces,
el repertorio de comportamientos básicos es algo que nosotros inculcamos a nuestras hijas, a nuestros hijos desde que están chiquititos. El repertorio de comportamientos básicos, lo había dicho el otro día, va desde la estimulación eh, del lenguaje y del pensamiento. Cuando nosotros le decimos, por ejemplo, que esto es de color negro, que esto es confort, no sé, lo que sea, nosotros vamos enseñando un repertorio de palabras, objetos, símbolos que van siendo procesados por el cerebro de la niña o del niño. Está también el área sensorio-motriz, que tiene que ver cuando nosotros, por ejemplo, hacemos cariño a nuestras hijas, a nuestros hijos, cuando son chiquititos, cuando están más bebés, porque después cuesta más hacerle cariño porque se ponen más ariscos. Ahí cuando uno dice que debieron haberse quedado chiquititos para siempre. Que cuando yo hago el tema de hacer cariño a una hija o a un hijo, lo que estoy también haciendo es educar su corporalidad a la percepción del cariño, del afecto, la percepción eléctrica que se produce cuando un ser humano toca a otro ser humano, pero también estoy educando a aceptar lo que es sentir, lo que es tener afecto por otro, aprender a respetar el cuerpo del otro, etcétera. Y también cuando nosotros estamos, por ejemplo, enseñando a nuestros hijos a caminar, a dar sus primeros pasos, etcétera. Perdón, está la parte, dije, sensorio emocional y está la parte sensorio motriz. ¿Por qué está separado? Porque cuando yo le enseño a un hijo o una hija a tomar, por ejemplo, un vaso, una cuchara, etcétera, yo estoy educando todo su sistema motriz, sus neuronas motrices, sus músculos, etcétera. Finalmente los hijos y las hijas aprenden a caminar entre una imitación del padre y la madre, pero también de su propia capacidad de aprender a controlar el cuerpo, moverlo, etcétera. Uno de los rasgos característicos del TEA, pero también del TDAH, es caminar en puntas de pies. Pero ese movimiento de punta de pies tiene mucho que ver con aprender a mover mi cuerpo en el espacio, en el ambiente, y poder nivelarlo. El juego de caminar en punta de pies es un juego que permanece mucho en las personas con TEA, incluso hasta avanzada edad, que tiene que ver con esta percepción de inmadurez biológica de aprender a regular el cuerpo y mantenerlo en equilibrio en una cierta posición, que es la posición que generalmente la gente camina, que es con la planta de los pies en el suelo. Bueno, este tema es algo que en el caso del trastorno del espectro autista hay que inculcar y reeducar constantemente. Una de las cosas que a veces puede pasar es que nosotros, cuando logramos que nuestros hijos caminen, creemos que ya no hay nada más que educar en ese ambiente, en ese aspecto. Y esa es una de las cosas que es un error y que es también es un gran problema con las personas que tienen síndrome de Down. El no reeducar los músculos y no reeducar los terminales nerviosos. Una de las formas de reeducar los músculos es, por ejemplo, con una plumita, le sacan la polera al niño o a la niña, en un ambiente privado obviamente, y con una pluma se la pasan por estas partes, el cuello, detrás de la oreja, por el pecho, en el ombligo, y todo esto va a hacer que neuronas que a lo mejor están muy dormidas, que tienen que ver con la motricidad y las percepciones, se van a reactivar. Lo mismo, esto es muy parecido cuando uno lleva a los niños a control médico y les golpean con este martillito en la rodilla, acá en el codo, etcétera. Esto es muy parecido. Cuando una persona con TEA empieza a tener incapacidad de reflejo frente a ciertos estímulos, es una señal de que hay que hacer una reestimulación física. Pero también es súper importante la estimulación emocional. Tenemos que siempre tener claro que nuestras hijas, nuestros hijos con TEA van a tener una tendencia a deprimirse, a no aceptarse a sí mismos, a no estar conformes con ellos mismos, a sentir que la vida se les hace pesada. Entonces, a pesar del cansancio y de todas las cosas, es recomendable tratar de hacerse un tiempo para hacerles cariño, acariciar estas partes de las orejas. Alguien puede decir, pero ¿por qué las orejas? Es una explicación súper larga, pero tiene el hacer cariño en las orejas también ayuda al flujo sanguíneo, pero también al relajo y a la sensación de sentirse seguro con otra persona. Eh, Les recomiendo, si es que pueden, que les hagan masaje en las manos con crema para ayudarlos a relajarse, para estar más tranquilos, y también como un acto de que se sientan queridas y queridos. Obviamente de repente uno como papá o mamá de una persona con TEA, sobre todo si tiene severidad, a veces el cansancio nos gana. Y a veces puede que el día se nos pase y no alcancemos a lo mejor a haberles demostrado que ellos sí son personas amadas.
Las personas con TEA necesitan este reforzamiento de saber que son personas amadas, que a pesar de que ellos saben que la vida es más difícil con ellos, aún así hay amor hacia ellos. ¿Ya? Me faltó obviamente la otra parte que la vamos a dejar para el martes, pero este es un tema que yo creo que hay que recordar siempre. El repertorio de comportamientos básicos en el caso del TEA es algo que hay que estar constantemente reestimulando. Nuestras hijas, nuestros hijos necesitan saber que son queridas y que son queridos. Eso, con esto me despido. Nos vemos el martes, si todo sale bien. Cuídense, muchas gracias por haber pasado por el directo. Y como dije, lo voy a subir mañana para las personas que quieran al canal mío. Lo pueden encontrar en YouTube como Iristos. Hay una lista de reproducción de los videos de un saludo a Paula. Una lista de reproducción de los videos de TikTok. Muchas gracias. Nos vemos el martes si todo sale bien. Cuídense, que estén muy bien. Chao, chao.